Ubique usted la Sagrada Escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 31 al 42, para nuestra oración de este sábado 29 de abril 2023. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lidia. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente, y todos los habitantes de Lidia y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lidia está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, aquí hay algunos elementos que tenemos que rescatar. Primero que nada, cuando Pedro se pone de rodillas a orar, Pedro le está pidiendo a Dios que Dios haga el milagro. No le está pidiendo Pedro a Dios que le permita a Pedro, hacer un milagro. El que hace el milagro es Dios. ¿Ya? Por eso termina este texto diciendo: esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. No termina el texto diciendo: esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en Pedro. No, terminan creyendo en el Señor, que es una de las cosas que a veces cuesta mucho, ¿verdad? Cuando la persona comienza a seguir a otra persona. Lo digo con mucho respeto y lo digo también con gratitud. Pero a veces cuando dicen: ay, Padre Marcos, es que usted... No es el Padre Marcos, es Dios el que actúa a través del Padre Marcos. Y siendo sinceros, a ver, bueno, Dios me ha dado algunas capacidades, pues habrá que aprovecharlas, pero no soy yo, es Dios. Entonces, está el Padre Marcos en una comunidad y ahora, bendito Dios, nos permite ir trabajando para la construcción del templo, para el que usted seguramente ha donado o va a donar su dinerito. Y entonces resulta que cuando el Padre Marcos deja determinada comunidad, ay, es que ya se fue el Padre Marcos. No, espérate, papá, no es así. Se fue Marcos, se fue el Padre Marcos. Dios continúa, Dios permanece, Dios permite, ¿ya? Porque luego tenemos esos grandes defectos, está bien, por el cariño de la persona y lo que sea, pero el que realmente actúa es Dios. Y hay algo previo a esto. ¿Qué es lo previo? Que
cuando los discípulos saben que Pedro anda cerca, es que lo mandan a traer, ya, sabiendo que Pedro estaba allá. Enviaron a 2 hombres para suplicarle que fuera sin tardar, porque seguro que tú, Pedro, vas a pedirle a Dios que nos conceda esto. Es la fe de la persona por la que se realiza un milagro, ¿ya? La fe de ellos es la que hace mandar a traer a Pedro para ver qué onda, ¿verdad? No es al revés, no es que Pedro haya llegado a ofrecerse, a ver, quítense porque voy a hacer un milagro, para que los demás se queden apantallados y creen en Dios. No, la fe hace que lo manden a traer. Pedro pide que se haga el milagro, se realiza el milagro y ya de rebote otros también creen en Dios. Pero fíjense cómo lo primero es la fe, porque de lo contrario entonces nos pasaríamos así como que, a ver, a un lado que aquí llegó Juan Camaney, háganse para allá porque vamos a hacer algo para que queden apantallados, ¿vale? Entonces, para que tengamos eso en cuenta. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un excelente sábado de frutas, verduras, carnes y legumbres, y también de ir a depositar al banco. Gracias.